Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Encontramos en otro episodio de Agenda Aprecis. Mi nombre es Vicky Capielo y hoy vamos a estar hablando en realidad de varios temas, pero principalmente tema de plagas. Antes de arrancar y de contarles con quién vamos a estar charlando, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan, están con nosotros todos los días de agenda: Anco, Alicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañan John Deere, Helm y KWS. Y los medios Bichos de Campo, Continental y la Red Rural. Vamos a arrancar hablando en tema de chinches en cultivo de soja. Para ello, el primer invitado, después tenemos otro invitado que también es muy importante, pero el primer invitado es Fernando Flores del INTA. Él justamente va a estar hablando sobre esta plaga y obviamente piensen que estamos ante un año niño, por tanto llueve más, por tanto las plagas tienden a proliferar muchísimo más rápido. Así que nos va a hablar sobre chinches en soja, nos va a hablar cómo los cultivos de servicio que se han intensificado en su siembra, cómo pueden llegar a afectar la aparición de esta plaga, qué umbrales tener en cuenta frente a lo que es un control químico de esto y obviamente el avance que se viene con todos los biológicos, el control de biológicos. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Fernando. Adelante. Mi nombre es Fernando Flores y soy investigador en la Estación Experimental de Marco Juárez, específicamente en entomología, y bueno, formamos parte del grupo de protección vegetal de la Estación Experimental. Con respecto, digamos, a la posibilidad de mayor o menor abundancia de chinches en una campaña, y bueno, ya se ha presentado, digamos, según los pronósticos, con un clima o con un aumento de la humedad relativa de manera general,
que es una característica que favorece la supervivencia de las chinches, podemos llegar a decir, digamos, que quizás esta campaña, a diferencia de las dos campañas anteriores, puede estar marcada, digamos, por una mayor presión de chinches, específicamente si hablamos más de cultivos tardíos. Pero no tenemos que dejar de tener en cuenta que, si bien, digamos, este contexto es muy favorable, específicamente, digamos, por esa situación particular, venimos de 2 años en los cuales las poblaciones han sido, en general, relativamente bajas. Entonces, sí, digamos, esta condición favorece la biología de las chinches y posiblemente el aumento de sus poblaciones, pero digamos, no, las chinches en general, a diferencia, por ejemplo, de los lepidópteros, no son especies de insectos que tengan así saltos poblacionales así tan intensos como puede ocurrir con lepidópteros, o sea, con orugas. Por lo tanto, seguramente quizás en cultivos tempranos de soja, va a haber situaciones en las cuales el control sea necesario y otras que no. Pero de continuar este contexto de lluvias y un clima relativamente favorable, que es este ambiente de mayor humedad relativa, las especies de chinches más dañinas, específicamente Piezodorus, o sea, la chinche de alfalfa y chinche verde, pueden ser favorecidas y porque por lo tanto aumenten significativamente sus poblaciones en cultivos más tardíos. Este comentario, digamos, lo hacemos específicamente para soja, aunque el contexto de este precedente de años secos sí fue favorable para otra especie de chinches que no es tan importante en el cultivo de soja como es la chinche de los cuernos, pero que causó daños importantes en lo que fue la implantación de maíz en un momento en el cual todavía, digamos, el contexto era relativamente seco y es un ambiente sí favorable para esa especie de chinche en ese momento particular. En una presentación que hemos hecho en APRESID, que seguramente está disponible, hablamos de cómo pueden favorecer los cultivos de servicio, o sea, los cultivos que, digamos, brindan un servicio principalmente en el invierno, principalmente aquellos de base leguminosa, y cómo ellos mismos pueden favorecer la biología de ciertos insectos, específicamente de algunos en los cuales, por ejemplo, cortadoras que se desarrollen durante el invierno, o que brinden el refugio durante todo el invierno, como por ejemplo para chinche de los cuernos, o específicamente brindarle un alimento bastante, por llamarlo, favorable para chinche verde, en esa primera generación post-invernal que hace chinche. O sea, las chinches a la salida del invierno encuentran en estos cultivos de servicio de base leguminosa un ambiente muy favorable para su biología y por lo tanto para su descendencia. Entonces, si bien puede ese ser un contexto favorable, esta campaña en particular, debido a la baja humedad que había a nivel de suelo en el momento de la implantación, se sembró de manera particular mucha menos superficie de, por ejemplo, de vicia. Y que por lo tanto, digamos, ese es un contexto en el cual esa menor superficie quizás no haya ayudado, digamos, al aumento o no favorezca en esta campaña el aumento de las poblaciones. De todas formas, en aquellos lotes donde hubo vicia que seguramente ya se secó para esta época del año, las poblaciones de chinches pueden haber sido importantes. Y quizás algunos toman como medida para bajar las poblaciones el utilizar este cultivo como cultivo trampa y que por lo tanto una aplicación o un rolado en esos cultivos baja las poblaciones de manera significativa. Las chinches son los insectos que mayor daño causan por unidad de insecto. O sea, el haber de una, por ejemplo, como umbral 1,4 chinches por metro cuadrado, y de ahí, digamos, hacer las divisiones en función de la distancia entre hileras, puede causar un daño muy significativo en el periodo crítico de soja, independientemente de la especie que estemos hablando. Si estamos hablando de Piezodorus o chinche de la alfalfa, es mucho más dañina que Nesaria, entonces podemos hablar de valores de la mitad de ese valor que te estoy comentando. Pero específicamente, no hay que dejar de tener en cuenta que quizás hay otras especies en ese complejo
y que, por ejemplo, hemos detectado ya hace muchos años y que sobreviviendo para esta latitud, o sea, estamos hablando para la latitud de Marco Juárez, de chinche marrón, que es la chinche más importante de Brasil desde el punto de vista del daño, pero no específicamente por que sea más dañina que chinche de alfalfa, sino por su mayor tolerancia a los insecticidas. Entonces, a veces, a las dosis en las cuales utilizamos o tenemos el registro en la Argentina no terminan funcionando y que por lo tanto quizás esta especie, que es de más de clima subtropical, se termina adaptando, digamos, a una región más templada. Pero volviendo al tema de las distintas especies, no hay que dejar de tener en cuenta que aquellos grupos de madurez más cortos tienen menos, al igual, digamos, que puede ocurrir para lepidópteros, los grupos de madurez más cortos toleran menos el daño. Entonces, esa particularidad de estar más encima de los lotes en grupos más cortos, o sea, entre 3 y 5 para esta región, debe tenerse en cuenta porque toleran menos el daño, o sea que el efecto puede ser mucho más intenso que en aquellos grupos de más largos que tienen más tolerancia al daño. Bueno, específicamente, digamos, el efecto sobre el rendimiento está en función, bueno, de todas esas particularidades, de la especie de chinches, de la densidad poblacional, del grupo de madurez y del momento de picado y de alguna característica ambiental que favorezca o no al cultivo, ¿no? Y entonces, si bien puede haber a veces pérdidas, quizás en cuanto a rendimiento, no tan significativas, en cuanto al peso, sí, digamos, puede haber una disminución por efecto del picado que cause descuentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien no está todavía medido y no hay descuentos en la Argentina, en otros países ya se están haciendo descuentos por el efecto de el cambio, digamos, en la composición química de los aceites en el almacenaje, producto del picado de chinches. Entonces, aún en densidades bajas eso puede ocurrir. Uno a veces se concentra más en hacer o cuantificar las diferencias de rendimiento, pero esa cuestión cualitativa, digamos, seguramente va a requerir o se va a enfocar a futuro en cuanto al daño en sí de chinches. Y con respecto a eso, al haber dicho que es una de las especies de insectos que mayor daño causa por unidad de insecto, entonces tener densidades muy bajas hace que uno pueda cometer errores en el monitoreo, sobredimensionando o subdimensionando las poblaciones presentes. En general, las chinches en estados tempranos están de tipo agrupada hasta el tercer estado ninfal. Y después tiende, digamos, a desagregarse y movilizarse, ya sea caminando o cuando llega el adulto, dispersándose, digamos, por efecto del vuelo. Entonces, si uno ingresa a un lote y realiza muy pocas, lo que se llama unidades muestrales, puede incurrir en ese error de haber justo muestrado en un lugar en el cual, digamos, la población está agregada, entonces sobredimensionar quizás la población que hay, o no haber caído en ese lugar y que por lo tanto no cuantificar y quizás la especie está presente y una vez que se distribuye más de tipo uniforme puede causar daño significativo. En cuanto a eso, la recomendación es por lo menos hacer 10 unidades muestrales y a partir de esas 10 unidades muestrales agregar una unidad muestral más cada 3 hectáreas. Entonces, teniendo en cuenta esta salvedad, digamos, uno va a minimizar errores en la técnica de muestreo. Bueno, en cuanto a umbrales, si bien principalmente podemos hacer una diferenciación según especies y además con el objetivo del cultivo, una cosa es producción y otra es calidad de semilla en la cual no se admite daño por chinches, podemos tomar como referencia un umbral de 1,2 chinches por metro cuadrado. En función independientemente de la especie, porque a veces la consulta es, bueno, tengo las diferentes especies presentes, ¿no? A veces más de una, más de otra, pero como promedio uno puede tomar ese valor como referencia y después hacer, digamos, las discriminaciones en función de la distancia entre hileras. Y esto de la distancia entre hileras también es fundamental tenerlo en cuenta porque las distancias entre hileras más cercanas
favorece también la biología de las chinches. Entonces, se tiende tiende a favorecer los distanciamientos entre surcos más cercanos a la biología de las chinches y por lo tanto el aumento de su población. Específicamente, digamos, yo en particular he trabajado, pero años atrás, últimamente no. Los biológicos en sí o específicamente para chinches requieren una condición, un ambiente bastante favorable, digamos, para ver ese efecto en sí. Para chinches está estudiado un hongo que se llama Beauveria bassiana. Es un hongo bastante generalista, digamos, da un aspecto blanquecino cuando se produce la mortalidad, digamos, de la chinche. Pero necesita un contexto bastante particular, contexto desde el punto de vista ambiental, ¿no? De humedades relativas altas, que quizás este es un año bastante particular en el cual uno pueda llegar a hacer pruebas de este tipo. Y temperaturas no tan altas. Y un efecto de niño como este, como puede ocurrir en esta campaña, haga que ese contexto se desarrolle, porque en la medida que aumenta, digamos, las precipitaciones, no se producen quizás esos picos de temperatura que quizás no son favorables para que esas cifras del hongo penetren en el insecto. Quizás este es un año particular para poder estudiarlo, o para que tenga algún desarrollo, digamos, en vista, seguramente debe hacerse de manera anticipada, porque a diferencia de un insecticida químico, requiere tiempo, digamos, y entonces a veces ese tiempo no es el más adecuado, digamos, desde el punto de vista de la necesidad de bajar las poblaciones, como es, de manera importante. Entonces, llegado el periodo o el momento crítico, seguramente la inclinación va a ser por un producto en el cual baje la población de manera drástica. El anticiparse a un problema producto del monitoreo, y bajo esta condición ambiental, bueno, brinda una ventana para que estos desarrollos puedan evaluarse. En un año que puede ser favorable para el desarrollo de chinches fitófagas en el cultivo de soja, bueno, es fundamental tener en cuenta el monitoreo, discriminar las especies. Hemos publicado un artículo que fue parte de una presentación de APRESID en el cual discrimino las distintas áreas de las distintas especies, o sea, el tamaño. ¿Y cómo puede influir eso en el control químico? Porque, por ejemplo, Piezodorus tiene la mitad del área que tiene Nesara. Y entonces se necesitarían, principalmente para los productos químicos de contacto, el doble de impactos que Nesara, digamos, para tener la misma efectividad. ¿Y por qué esto de la misma efectividad? Porque, bueno, hace poquito también en el Congreso presentamos un trabajo con CASAFE, en el cual, de manera general, no observamos diferencia en la susceptibilidad de ambas especies de chinches, independientemente del producto, digamos. Es digamos, un resumen lo que te estoy comentando. Ni tampoco observamos diferencias de la susceptibilidad de chinches de distintas zonas geográficas. Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta, por ejemplo, la característica del área, o la movilidad en función de buscar el ambiente más adecuado, por ejemplo, en horas de alta temperatura en la cual, por ejemplo, Piezodorus tiende a estar más en los estratos inferiores. Bueno, tener en cuenta estas salvedades para que el control químico, de ser necesario, sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, en un día como justo hoy el que estamos grabando, en el cual ahí está nublado, digamos, no hay un sol fuerte, bueno, las chinches tienden a estar sobre la canopia en un día con estas características. Y entonces, eso facilita no solo el monitoreo, sino la efectividad del control químico. Y en función de eso, también tener en cuenta que a veces el uso de coadyuvantes también mejora la performance y hace que esa DL50, o sea, esa susceptibilidad de las chinches al insecticida aplicado, disminuya. Entonces, estas características no solamente son favorables para el monitoreo, sino para una mayor efectividad de ser necesario ese control químico.
Bien, ahora espero se hayan anotado todas las recomendaciones sobre el tema de chinches en soja y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Fernando Del Pino de la firma Cima. Él va a estar hablando sobre la plataforma que tienen, qué es esta plataforma y cómo, digamos, qué beneficios ofrece o qué usos se puede darle frente a tema de control de plagas o a nivel de manejo de la producción. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Adelante. Primero que nada, gracias por invitarme. Yo soy Fernando Del Pino, soy ingeniero agrónomo. Vivo acá en Tucumán, tengo la tonada un poco mezclada, soy una mezcla entre jujeño y tucumano. Viví mucho tiempo en Jujuy y bueno, después me vine a vivir a Tucumán y ya me quedé acá. Trabajo en CIMA desde este año y un poco para contarte qué es CIMA y cuáles son las soluciones que ofrece. CIMA, por su sigla, es Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola, pero hace mucho más que trabajar un poco en el monitoreo, ¿no? Un poco también lo que ayuda es gestionar toda la información que sale del campo, ayudar a gestionar los datos de los monitoreos, también se puede registrar órdenes de trabajo, ver imágenes satelitales y georreferenciar puntos donde dice el monitoreo. Nos permite ver varias cositas interesantes que por ahí el productor en el día a día a veces registra en una libreta, registra en algún lado y no la puede después tenerla digitalizada. Un poco el objetivo de CIMA es ayudar a los productores a que toda esa información que sale del campo esté plasmada en algún lado, esté digitalizada y nos sirva de alguna manera para que ese dato se convierta en información y esa información de alguna manera nos sirva para tomar una decisión, ¿no? Que es a fin de cuentas lo más importante, ¿no? Que toda la información que recabamos en nuestro día a día nos sirva para tomar una decisión. Primero que nada, un gran valor que le ven los productores a CIMA es esta posibilidad de tener el historial de todo lo que pasó en el campo, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos decir es que nos ayuda a saber exactamente qué cosas pasaron y en qué orden, ¿no? Entonces, yendo a la protección de cultivo, podríamos saber qué encontramos en qué lugar, porque hay puntos, la posibilidad de generar puntos georreferenciados, y en cada punto poder ver qué maleza había, qué plaga, qué enfermedad y en qué cantidad, ¿no? Y un poco también eso de poder relacionarlo con, bueno, hice ese monitoreo, encontré esto y después tengo registrado una orden de aplicación para este monitoreo. Entonces, lo que nos podría servir para la protección es justamente eso, ¿no? Por un lado, llevar de cerca lo que pasa en el campo y por otro lado, atarlo a decisiones de manejo, ¿no? Primero que nada, al llevar vos bien identificado qué día se hizo el monitoreo, qué encontraste, te permite hacer un seguimiento más puntual a cada lote, ¿no? Entonces no pasa esto de no me acuerdo cuándo visité el lote o lo tengo anotado en algún lado, pero no sé cuándo fue, perdí la libreta y nada, de repente dejé de monitorear un lote, pero porque me olvidé y las cosas del día me pasaron. Eh, con la plataforma podés un poco seguir hace cuánto monitoreaste el telote, podés ir viendo la evolución de la plaga, ¿no? Hay cosas que se complementan también a CIMA, que tiene que ver toda la parte de CIMA Analytics, que es ver los tableros y ver cómo evoluciona esa plaga. Y lo interesante también de esto, un poco, Andrés, el tema de los semáforos, ¿no? Tener la posibilidad de ver en un semáforo, ver en el mapa los lotes pintados de distintos colores y muchas veces nos ayuda a tomar esa decisión, ¿no? Estoy en el campo, voy el lunes al campo. ¿Qué lote priorizo para ir a visitar, no? Bueno, voy a visitar tal lote porque sé que el que está peor según mi último monitoreo, ¿no? Entonces me sirve para priorizar y tomar decisiones más rápido, ¿no? Entonces, puntualmente lo que nos podría servir, como conclusión de eso que te estaba contando, es esto, me ayuda a organizar, me ayuda a llegar a tiempo a cada lote y no pierdo de vista ningún lote, ¿no? Porque lo estoy viendo si hay un lote que no lo monitoreé hace mucho tiempo, entonces de alguna manera me permite no perder de vista cada lote, ¿no? Por otro lado, también está la posibilidad de que vos puedas agendar o planificar monitoreos o distintas tareas. Entonces vos puedes decir, bueno, yo quiero monitorear un lote cada 3 días, cada 5 días. CIMA te permite hacer esa planificación y decir, bueno, tal lote con tal cultivo voy a planificar para cada 3 días me hagan un monitoreo en ese lote. Entonces, de alguna manera, cuando vos entras al lote, sabes qué tarea pendiente tenés, ¿no? Así que es un poco lo que nos podría ayudar la plataforma en el manejo de chinche y el manejo de las plagas, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecerte por la participación acá, por invitarme. Y consideraciones finales con respecto a la plataforma y con respecto a la agricultura, hay muchas, voy a hacer algunas nomás más cortitas que me parecen importantes. Eh, Está la posibilidad de encima también tener alertas que tienen que ver con lo que hace el vecino, ¿no? Entonces,
la potencialidad que tienen estas herramientas a largo plazo es enorme, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funcionan estas alertas? Funcionan de tal manera que si un vecino en un radio menor a 50 kilómetros detectó una plaga temprana, me salte una alarma a mí y que me diga, ojo, puede ser que tengas esto. Capaz que no lo tenés, pero ojo, alguien cerca de vos, a menos de un radio de 50 kilómetros, puede haber detectado esto, ¿no? Entonces, ¿qué es mi consideración con esto? Que la tecnología sigue avanzando y cuanto antes nos subamos al tren mejor, porque vamos a estar más cerca de las cosas nuevas que van pasando y nos puede ayudar a ser más eficiente, a tomar buenas decisiones. Entonces, la consideración final sería eso, ¿no? Como creo que subirse al tren cuanto antes mejor, porque te subas antes o te subas después, siempre te va a golpear en esto de implementar cosas nuevas, de digitalizar por ahí los procesos, pero cuanto antes lo hagamos, ahorramos tiempo, ¿no? Y vamos buscando por ahí la eficiencia. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda. A Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañaron Helm, John Deere, KWS y los medios Bichos de Campo Continental y la Red Rural. Chicos, nos despedimos y nos reencontramos el viernes. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.